Hola compañeros, compañeras y profes, este es un video para la materia de estrategias para el diagnóstico e intervención psicopedagógica 2. Este recorrido pertenece al eje número 1, pensando la intervención psicopedagógica en el ámbito escolar, y a la segunda parte del mismo, enfocada en la lectura y la escritura como objeto de estudio en el diagnóstico psicopedagógico. En este video nos vamos a enfocar en la parte de escritura desde la autora Emilia Ferreiro, la cual tiene una mirada constructivista. Nuestro trabajo será hacerles un recorrido profundo sobre los conceptos e ideas más importantes que la autora plantea. Vamos a presentarles un capítulo del libro Alfabetización, Teoría y Práctica de Emilia Ferreiro. El capítulo es el capítulo 9, la construcción de la escritura en el niño. En este capítulo se plantea que la escritura es un proceso constructivo que involucra procesos de reconstrucción, procesos de coordinación, diferenciación e interrogación. El término referido al aprendizaje de la lengua escrita no hace referencia al aprendizaje, ni a la maduración, ni al desarrollo. Más bien, el término adquisición es el correcto, ya que no prejuzga sobre los mecanismos y modos de esa adquisición. Se puede hablar en sentido estricto de construcción, como lo utiliza Piaget al hablar de la construcción de la realidad. Para construirla, el niño necesita primero reconstruirla. Eso es precisamente lo que los niños hacen con la lectura. Tienen que reconstruirla para poder apropiársela. Bueno, antes de señalar algunas de las características generales de un proceso constructivo, Emilio Ferreiro plantea que para poder entenderlo, primero hay que plantearse la pregunta por qué en el caso de la lengua escrita se puede hablar de construcción. Para poder responder a esto, primero hay que hacer dos aclaraciones previas. La primera tiene que ver con que el término escritura no hace referencia solamente a la producción de marcas gráficas por parte de los niños, sino que también refiere a la interpretación de esas marcas gráficas. Este término va a involucrar algo más que aprender a producir marcas, algo que también supone conocimientos acerca de este objeto tan complejo que es la lengua escrita, que se presenta en una multiplicidad de usos sociales. Algo importante a tener en cuenta son los datos. Aquellos datos que son las condiciones de producción, la intención del productor, el proceso de producción, el producto y la interpretación que el autor del producto da a ese producto una vez producido. En esta segunda aclaración podemos hablar de proceso de construcción en la lengua escrita, ya que se puede identificar la existencia de conceptualizaciones infantiles. Estas conceptualizaciones tienen un carácter muy general y aparecen en niños expuestos a ortografías diferentes, a sistemas educativos diferentes y a condiciones socioculturales diferentes. Pero eso no excluye que existan ciertas especificidades, por ejemplo, la cantidad mínima y las variaciones en la escritura o la representación de cantidades. Existen grandes variaciones en las edades de aparición de estas conceptualizaciones. Las secuencias son regulares, lo cual no permite pensar que el orden de aparición no es aleatorio. Los niños parecen resolver ciertos problemas en cierto orden, por lo cual es posible hablar de una relación de filiación entre esos modos de conceptualización. Una filiación es más que una mera sucesión, sino que involucra una relación. Desde la visión constructivista, lo que interesa no es el error, sino la lógica de ese error, ya que a veces no se trata de ideas erróneas, sino de ideas que todavía no fueron construidas, generalizadas, diferenciadas o coordinadas. Volviendo a las conceptualizaciones, el requerimiento de cantidad mínima es de 3 letras y cumple la función de mantener la diferenciación entre las partes y la totalidad. Las letras son simplemente elementos con los que fabricamos algo interpretable, no son nada más que las partes de un todo. El requerimiento de cantidad mínima, entonces, ayuda a mantener la distinción entre las partes no interpretables constitutivas de una totalidad interpretable. Algo similar ocurre con las escrituras producidas por otros, pero allí el problema es inverso. Hay más letras cuando el niño anticipa de menos. De tal manera que el requerimiento de cantidad mínima parece cumplir al inicio una función de diferenciación entre las partes que componen una totalidad y la totalidad en sí misma, pero más adelante ese requerimiento generaliza una serie de situaciones conflictivas. Villa Ferreiro plantea conceptualizaciones sucesivas de la escritura. En un primer momento plantea que los niños conceptualizan la escritura como un conjunto de formas arbitrarias dispuestas linealmente que no representan aspectos figurales del objeto porque para eso sirve el dibujo. Entonces sirven fundamentalmente para representar a aquella propiedad de los objetos que el dibujo no consigue atrapar.
el nombre de ese objeto. De esta manera, linealidad y arbitrariedad de las formas son las dos características que más fácilmente aceptan los niños en una representación escrita. Bueno, un segundo momento es cuando empiezan a elaborarse las condiciones de interpretabilidad. O sea, para que una escritura represente adecuadamente algo, no basta con que tenga formas arbitrarias dispuestas linealmente. Hace falta ciertas condiciones formales de un carácter muy preciso, que son las condiciones cuantitativas y las condiciones cualitativas. La condición cuantitativa tiene que ver con los caracteres mínimos y máximos. Y la condición cualitativa tiene que ver con las formas de las letras, con las diferencias de posiciones de las letras y las combinaciones de las mismas. A significados diferentes deben corresponder secuencias diferentes, pero las diferencias que se marcan son fundamentalmente diferencias semánticas y no diferencias sonoras. En un tercer momento está la fonetización de la escritura, que está entendida como el momento en el que empieza a comprender que hay una relación bastante precisa, pero no muy clara aún para ellos, entre las pautas sonoras de la palabra y lo que se escribe. Cuando empiezan a buscar una correspondencia entre las partes de la emisión y la parte de la representación. El periodo de fonetización de la escritura se va a manifestar en tres periodos. Un periodo silábico, un periodo silábico alfabético y la escritura alfabética. Pero Emilio Ferreira también plantea que es lo no alfabético. Entonces dice que es todo aquello que no responde al principio general. Serían la separación de palabras, los signos de puntuación, la distribución de mayúsculas y minúsculas. Pero también aclara que los niños primero van a tratar de entender los principios fundamentales del sistema alfabético y luego van a tratar de entender esto que es lo no alfabético. El orden de las conceptualizaciones de los niños no es azaroso. Las construcciones son constitutivas de las subsiguientes. Es importante entender este desarrollo como un proceso y no como una serie de etapas sucesivas de forma automática. La secuencia descripta es relativa a los esfuerzos infantiles por responder esta pregunta. ¿Qué es lo que la escritura representa y de qué manera lo representa? Describir una serie ordenada de organización no descarta las diferencias individuales, sino que nos permite ubicarlas en un marco general. Los procesos de construcción siempre suponen reconstrucción de un saber construido previamente con respecto a un dominio para poder adquirir otros conocimientos del mismo dominio o aplicarlos en otros. Por ejemplo, hay reconstrucción del conocimiento de la lengua oral para poder usarla en el dominio de lo escrito. La autora va a desarrollar entonces cómo se va construyendo progresivamente la correspondencia silábica hasta que ésta llega a ser una correspondencia estricta término-término. Para ello, realizó una investigación en la que se propuso a niños de entre 4 y 5 años la escritura de una serie de palabras. Ante cada letra escrita se le preguntaba al niño qué dice allí. Estos niños eran presilábicos y se encontraban en el momento más evolucionado de este periodo, que es cuando pueden hacer diferenciaciones cuantitativas y cualitativas. Los datos que recolectó de esta investigación le permitieron construir la hipótesis silábica en la escritura. Entonces encontramos que en un primer momento los niños no pueden interpretar las partes como tales y frente a la incompletud gráfica no dicen nada o más bien sostienen que faltan letras, como ocurre en el ejemplo de Itzel, en la cual escribe una O, dice que no dice nada, le agrega una letra, dice que dice triciclo, pero se da cuenta de que le faltan letras, entonces agrega otra más y ahí dice que dice triciclo. En un segundo momento hay una oscilación entre interpretar las partes incompletas como el inicio de la palabra o como la palabra entera, como ocurre en el caso de Pablo, en el que se le propone escribir barco, hace una O y oscila entre si dice barco, dice bar, agrega una T, sigue oscilando entre si dice bar, el inicio de la palabra, o si dice barco, la palabra completa, y agrega una E escrita al revés y ahí dice que dice barco. En un tercer momento, el niño interpreta la incompletud gráfica como correspondiendo a una parte de la palabra, pero la misma parte de la palabra, cualquiera sea la incompletud gráfica, hasta lograr la completud, como ocurre en el ejemplo de Lupita, que va agregando letras y siempre dice que dice va, una parte de la palabra, y cuando agrega finalmente la última letra dice que dice barco. Bueno, en un cuarto momento es muy parecido al anterior, excepto que pareciera haber una cierta conciencia de que el agregado de letras implica un cambio sonoro.
En lugar de producir una variación cuantitativa, es decir, más pedazos de sonoridad, más letras, se producen variaciones cualitativas. Por ejemplo, en el ejemplo de Vladimir, en donde agrega una letra y dice que dice Thor, agrega otra letra más y sigue diciendo Thor, vuelve a agregar otra letra y para él ya cambia y dice Tar, vuelve a agregar otra letra más y dice Til, en un quinto intento vuelve a agregar otra letra y dice Thor, hasta que en un sexto intento para él ya dice tortilla. En un quinto momento es cuando los niños llegan a considerar que la correspondencia debe ser cuantitativa, es decir, que a más letras corresponden más pedazos de sonoridad. El problema va a ser encontrar una manera de anticipar cuántos pedazos de escritura hay que poner. Por ejemplo, lo podemos ver en el ejemplo de Carla y de Ayu. Y por último, en un sexto momento, los esfuerzos por controlar la correspondencia cuantitativa se expresa en una búsqueda de correspondencia silábica, aunque no sea siempre una correspondencia silábica estricta. Ahí se puede ver en donde Rodrigo pone la I y para él dice ta, al agregar una letra más, para él dice tama, y por último vuelve a agregar otra letra más y dice tamarindo. Estos niños no tienen dificultad en el recorte silábico oral, por lo que los datos sugieren que ese saber hacer a nivel oral debe ser reelaborado para resolver un problema de la escritura, para saber cuál es el valor de las partes de un todo en proceso de construcción. Se llama reconstrucción hipotética porque ningún sujeto presenta una sola conducta, sino una coexistencia de todos estos tipos de conductas. Estos ejemplos sirven para entender la importancia de los procesos de construcción y reconstrucción. El conocimiento del recorte silábico a nivel oral no basta para desarrollar una hipótesis silábica, y la noción de palabra no basta para encontrar las segmentaciones en la escritura. Esperamos que les sea útil nuestro video.